Respecto al imputado Víctor Díaz Rúa, tras producirse una deliberación pacífica respecto a las imputaciones de este imputado, las juzgadoras han podido determinar lo siguiente. Primero, respecto a la imputación por violación al artículo 2 de la ley número 448-2 sobre soborno en el comercio y la inversión con relación a las obras desarrolladas mientras se desempeñaba como director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado INAPA y como secretario de Obras Públicas, hemos determinado lo siguiente. A. El proceso de adjudicación de las obras carretera Casavito-Constanza, el corredor Duarte y carretera Río Jarabacoa a Odebrecht se realizó conforme a la ley número 340-06 sobre compra y contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones. Y en ese sentido, el tribunal ha comprobado la existencia de los decretos emitidos por el Poder Ejecutivo, resoluciones de declaratoria de urgencia. Las adendas realizadas no sobrepasan el 25% del monto estimado para la ejecución de la obra, conforme lo dispone la ley en la materia. Se efectuaron las licitaciones correspondientes. Comparecieron testigos que corroboraron desde el punto de vista técnico la forma, tiempo y dificultades que se generaron para la ejecución de dichas obras y la necesidad de realizar adendas para lograr su terminación. Por esta razón, no se retiene responsabilidad por estos hechos. B. Respecto de las imputaciones por la autopista del Coral, se ha comprobado que la inclusión de la constructora Odebrecht en la realización de esta obra precede a su designación como ministro de Obras Públicas y Comunicaciones el 16 de agosto del año 2007. En corroboración a esos hechos declararon los testigos Diego Hugo de Moya, Miguel Maqui Logroño y Pedro Malagón, razón por la cual no se les retiene responsabilidad penal por este hecho. C. En cuanto a su vinculación económica con los imputados Ángel Rondón Rijo, Conrado Enrique Pitaluga Arseno, para recibir pagos de sobornos para la obtención de obras, hemos comprobado que el imputado no era la persona, ni la entidad, ni el mecanismo con calidad para decidir la adjudicación y financiamiento de obras de infraestructura, más allá de las circunstancias especiales explicadas en el apartado A que precedió. En este punto se hace necesario establecer que las imputaciones relativas a la venta de un apartamento al imputado Ángel Rondón Rijo a través de la compañía Construcciones y Pavimentos Andarromar Seporá Copadán, consistente en una unidad funcional en el condominio Vistamare, como una transacción que buscaba encubrir el pago de sobornos al imputado Víctor Díaz Rúa, estas juzgadoras han podido comprobar que la misma se efectuó de manera legal y legítima, conforme a la documentación aportada y los testigos comparecientes, los señores Aquías Guzmán y José Santana. Asimismo, no se pudo comprobar que a través de los pagos realizados al señor Bernardo Fon Bernal por parte del imputado Ángel Rondón consistieran en pagos de sobornos destinados al encartado Víctor Díaz Rúa, toda vez que existe documentación detallada que justifican los pagos por el uso de una aeronave y en la búsqueda del rastro del dinero fue imposible comprobar que los montos erogados a favor del señor Leonardo Fon Bernat fueran trasladados al patrimonio del imputado Víctor Díaz Rúa, por lo que no se retiene responsabilidad por estos hechos. Segundo, respecto a la imputación de falsedad en sus declaraciones juradas de funcionario público en violación a los artículos 145 y 146 del Código Penal Dominicano, el tribunal resuelve único,
La conducta no se subsume en un supuesto de falsedad en los términos de los artículos 145 y 146, pues el primero contempla la falsedad material en el escrito y el segundo, la falsedad en virtud de la calidad del agente activo, notario público. Por lo que no se retiene responsabilidad por estos hechos. Antes de abordar la tercera y última imputación contra el encartado, es importante resaltar que el tribunal reconoce como válidos los argumentos de la defensa en el sentido de que las empresas offshore son legales, que permiten reservar el nombre de quienes las adquieren, permiten además recibir capitales, bienes y servicios de otras empresas offshore y compañías de carpeta, que las compañías de carpeta son legales y a través de ellas se pueden realizar actividades y operaciones comerciales habituales. Ante este escenario surge la pregunta, ¿por qué en el caso del imputado Víctor Díaz Rúa, a pesar de no haberse retenido en su contra responsabilidad por las acusaciones de soborno y falsedad, las afirmaciones predichas tienen un efecto diferente? Tercera imputación. En cuanto al lavado de activos provenientes del enriquecimiento ilícito por incremento patrimonial injustificado, mientras ejercía sus funciones como director de INAPA y ministro de Obras Públicas y Comunicaciones en el periodo comprendido entre los años 2004 hasta el 2012. Conductas previstas en los artículos 3, 4, 5, 8, literal B, 21B de la Ley 72, numeral 2, sobre el lavado de activos. Esta acusación invita a las juzgadoras a examinar el incremento patrimonial del imputado desde el ámbito de la Ley 7202 sobre el lavado de activos como un elemento que precede a la configuración del tipo penal de lavado de activos vinculado a la determinación del origen ilícito de los bienes. En esas atenciones, el tribunal ha comprobado lo siguiente. 1. Respecto a las declaraciones juradas. En la declaración jurada del año 2004, el imputado incluye una villa ubicada en La Romana con un valor de 17.249.000 pesos. Luego, en su declaración jurada realizada en el 2006, el imputado declara el inmueble por un monto de 82 millones de pesos aproximadamente. Es decir, en 2 años más tarde, el inmueble declarado había aumentado su valor en 65 millones de pesos. El justiciable no aportó al tribunal la documentación que soportara el origen de los fondos para la adquisición del precitado bien inmueble, ni la justificación del incremento del valor de dicho inmueble en esos 2 años. En el 2007, a través de la empresa de carpeta Radiodifusora Skyline S.A., en cuya conformación no figura el imputado, en conformación inicial no configura el imputado Víctor Díaz Rúa, se encontraba conformada por un capital social de 5 millones de pesos, con las que adquiere áreas anexas al inmueble comprado o adquirido por la suma de $628.604. Para su declaración jurada en el año 2008, el imputado declara tener participación en la entidad radiodifusora Skyline, propietaria del mueble descrito. Debido a un traspaso de acciones a su nombre, informa que esos inmuebles poseen un valor de 25 millones de pesos aproximadamente. Notamos que desde la conformación de Radiodifusora Skyline S.A. como compañía de carpeta en el 2007 y hasta el 2015, conforme a la documentación presentada en el juicio, nunca se reportó un aumento en su capital social como consecuencia de la adquisición de bienes, es decir, mantuvo el valor de sus acciones por 5 millones de pesos, lo que significa que los documentos societarios indicaban una cifra por debajo de lo reportado en sus declaraciones juradas, conforme iba adquiriendo bienes a través de la compañía. Esto implica
que nunca se tuvo un conocimiento exacto del monto del capital y de los bienes que figuraban adquiridos y resguardados por la compañía, debido a la discrepancia entre los documentos societarios y las declaraciones juradas de bienes. Otra situación que lo constituye la declaración de $800,000 por concepto de beneficios de la construcción de la terminal de marítima dominicana en Megapuerto, los cuales ingresaron en su cuenta del Royal Bank of Canada, contenida en su declaración jurada del 2006. Al analizar el contrato mediante el cual el imputado intenta justificar el origen del referido monto, esta jurisdicción colegiada advierte que el monto acordado entre Inversiones Facseira S.A. como pago al ingeniero Víctor Díaz Rúa asciende a la suma de $115,861,000 pesos. Aunque esta suma excede el monto reportado en la cuenta del Royal Bank of Canada, el mismo establece que un primer pago se realizaría por el monto de un 20%. Al hilo, el 20% de la suma total acordada por los trabajos a realizar ascienden a la suma de $23,172,366 pesos, que cambiados al dólar estadounidense a la tasa en que se encontraba en ese periodo, hacen $667,791. Esta cifra tampoco se corresponde con lo reportado en su declaración jurada, excediendo este monto por $132,000 aproximadamente. Este contrato no explica ni justifica el origen de los dineros reportados por el encausado en su declaración jurada del 2006 en el Royal of Canada. Tampoco se ha podido comprobar de qué forma ingresó este pago al patrimonio del encausado. Para la declaración jurada del 2008, 2 años después, la referida cuenta reflejaba un aumento por $450,000, es decir, $15,750,000 pesos dominicanos calculados a la tasa del dólar del momento, de los cuales tampoco consta ningún soporte que justifique su origen. Aún tomando como parámetro el informe de auditor independiente presentado por la defensa a fin de analizar y explicar las declaraciones juradas del imputado, que señala en el 2004, cuando fue nombrado funcionario público por primera vez como director del Instituto de Aguas Potables y Alcantarillado INAPA, se declara un patrimonio neto de $62,656,538 pesos. Luego, en la declaración jurada efectuada el 15 de septiembre del año 2006, se declara un patrimonio neto de $218,168,646 pesos. De lo anterior, se puede colegir que transcurridos 2 años como funcionario público, había tenido un incremento patrimonial por $155,512,108 pesos. En la declaración jurada del 2008, según el informe aportado por la barra de la defensa, reporta que el imputado Víctor Díaz Rúa posee un patrimonio neto de $333,583,336 pesos aproximadamente. Como se puede advertir en las declaraciones juradas del 2006 y 2008, hay un incremento patrimonial por un monto de $115,414,690 pesos aproximadamente. El imputado no ha justificado este incremento patrimonial en los 4 años analizados por esta jurisdicción. Se ha limitado a presentar un listado que titula Obras ejecutadas por constructora Díaz Rúa y Asociados.
en donde fija montos sin explicar el concepto de ellos. No aporta pruebas de respaldo que nos permitan establecer los montos percibidos por su participación en esas obras, la forma en que recibió los pagos, las cuentas a las que ingresaron estos pagos, los costos y beneficios derivados de la ejecución de las obras, recibos, ubicaciones o cualquier otro medio probatorio que permita establecer al tribunal con certeza el monto de sus ganancias por este concepto. Finalmente, se desconoce a cuánto asciende el patrimonio del encartado Víctor Díaz Rúa, porque a su salida como ministro de Obras Públicas el 16 de agosto del 2002 no presentó declaración jurada. 2. Del análisis del comportamiento societario del imputado se advierte lo siguiente. Cabe señalar que este comportamiento accionario es similar en las compañías Albox S.A., Inversiones Montova, Díaz Rúa y Asociados, Radiodifusora Skyland S.A. Para los fines de la explicación de esta decisión, se tomó como muestra una sola de las compañías, que es la Radiodifusora Skyland S.A. Se hace necesario indicar que el imputado Víctor Díaz Rúa adquiere la compañía de carpeta Radiodifusora Skyland S.A. a fin de colocar a su nombre inmuebles adquiridos en Costa Sur S.A. En la constitución original de esta empresa, el 16 de enero de 2007, no figura el imputado en la conformación de la misma. Sin embargo, los pagos para la adquisición de esos inmuebles siguieron siendo efectuados a título personal por el imputado. 6 meses después, en fecha 15 de junio de 2007, las acciones de la compañía radiodifusora Skyland fueron traspasadas al imputado, quedando designado como presidente de administración y sus hijos en calidad de accionistas. Luego, el 16 de marzo del 2015, la sociedad panameña Mykonos Administration Co., en lo adelante Mykonos, y Oriental Sidewalk, en lo adelante Oriental, constituidas en Panamá y cobijadas por 2 compañías más de origen panameño, le otorgan poder al imputado para actuar con amplia potestad en la República Dominicana. Comprobamos que estas 4 compañías realizan actividades al unísono en las mismas fechas y se encuentran conformadas y manejadas por las mismas personas, teniendo como representante al imputado Víctor Díaz Rúa. Es así como en fecha 13 de abril, un mes después y del mismo año, la empresa Radiodifusora Skyland S.A., representada por el imputado y sus hijos, transfiere acciones a Mykonos y a Oriental, que eran representadas en razón del poder otorgado el 16 de marzo. En este punto es evidente que la intención del imputado era ocultar para impedir la determinación del origen ilícito de los bienes adquiridos a través de la empresa Radiodifusora Skyland, ubicados ahora en las empresas Mykonos y Oriental, de las cuales, frente a terceros, se comporta como un simple representante. La afirmación anterior surge ante el hecho de que no se verifica dentro de la glosa procesal evidencia alguna de que el traslado de sus acciones a estas empresas, de sus acciones y bienes a estas compañías offshore en Panamá, produjera un cambio en su calidad debido a su aporte al capital social. Basta dar lectura al registro mercantil de la compañía de carpeta Radiodifusora Skyland, en la que se observa que el imputado sigue figurando como representante de las compañías offshore registradas en Panamá. Para el día 17 de junio del mismo año, la Fundación Costa Granate, que tiene
como fundador y representante legal al imputado Víctor Díaz Rúa y además figura como propietaria de la offshore corporación Avispa del Mar S.A., empieza a recibir inyección de capital de las compañías de carpeta Mykonos y Oriental, resguardadas en Panamá y representadas por él. El 20 de junio y 3 días después, Mykonos y Oriental le otorgan poder al imputado para adquirir acciones en las empresas donde el mismo imputado figura como accionista principal, representante o gerente. Es decir, en las compañías Díaz Rúa y Asociado, Albox S.A. e Inversiones Montova. Todas estas operaciones se realizan en el mismo año. Todas estas compañías de carpeta tienen un comportamiento similar que no se detalla en esta explicación por la naturaleza sucinta que la norma procesal ajusta en esta etapa del proceso. De lo anterior, queda claramente establecido que la Fundación Granate, fundada y representada por el imputado, es inyectada con capitales accionarios de las offshore registradas en Panamá, Mykonos y Oriental, la que a su vez cobijan capitales, acciones, bienes muebles e inmuebles de las compañías de carpeta Albox, Inversiones Montova, Radiodifusora Skyline y Rúa y Asociados. Por lo que todas estas operaciones fueron llevadas a cabo de la mano y con la participación del imputado Víctor Díaz Rúa. Se hace necesario enfatizar que a través de las compañías de carpeta Montova S.A. se realizó la compra del apartamento número 13 de la Torre Caney. Con la radiodifusora Skyline se realizó la compra del inmueble ubicado en la parcela número 84, referencia 321, ubicado en el Solar 29 de Barranca Este, en el proyecto turístico Casa de Campo. Y a través de la compañía Albox se aporta a Fundación Granate un vehículo marca Jaguar del año 2000, motor 0614, placa AL69 y acciones de la sociedad Alma Frío. Finalmente, respecto a la embarcación La Balbi, el tribunal ha comprobado lo siguiente. 1. Que mediante la comunicación de fecha 12 de mayo del 2016, suscrita por el ingeniero Alejandro Seller B., dirigida a la Marina Chabón La Romana, autorizó el uso del muelle H4 a la embarcación del señor Víctor Díaz Rúa, a la cual se anexó una fotocopia de su tarjeta de crédito. B. Que existen pagos girados a la cuenta 70948778 pertenecientes a Casa Marina Chabón S.A. por el uso del muelle H4. C. Que según formulario de Casa Marina Chabón, el propietario y operador de dicha embarcación lo es Víctor Díaz Rúa. Lo anterior indica que el imputado es el propietario de la embarcación La Balbi en virtud de que posee la disposición de que ejerce poder de decisión y disposición sobre este bien. Sin embargo, llama la atención este tribunal que, al igual que pasa con otros bienes, este se mantiene fuera del registro público formal. Por estas razones y otras que se detallarán en la emisión integral de esta decisión, este tribunal a unanimidad le retiene al imputado Víctor Díaz Rúa responsabilidad penal por el crimen de lavado de activos provenientes del enriquecimiento ilícito. Para los fines de la imposición de la pena, este tribunal tomó en cuenta el artículo 339 del Código Procesal Penal, en especial los previstos en los numerales 1, 2 y 5, a saber, el grado de participación del imputado en la realización de la infracción, sus móviles y su conducta posterior al hecho. Las características personales del imputado, su educación, su situación económica y familiar, sus oportunidades laborales y de superación personal. El efecto futuro de la condena
en relación al imputado y a sus familiares y sus posibilidades reales de reinserción. Estos criterios nos permiten establecer la pena prevista en la parte dispositiva que a nuestro entender resulta proporcional y razonable para el imputado. Respecto del imputado Porfirio Andrés Bautista García. Puede salir, lo vamos a esperar aquí. Vaya.